Pues aunque nosotros fallemos, Dios va a ser fiel a sus promesas de jamás abandonarnos, cualquiera que sea la tribulación que estemos atravesando. Veamos rápidamente algunos pasajes de la Biblia, como en Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 58, versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías secará tu alma, o la saciará. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de hierro, de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falten. Encontramos en Juan, también en el capítulo 10 de Juan, una promesa preciosa de Jesucristo, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: lo que Dios inició en sus vidas, también lo terminará. Entonces, todas estas promesas de las cuales la Biblia está llena, nos confirman, nos aseguran realmente que Dios está con nosotros y no en contra de nosotros. Y para comenzar, recordemos que Dios no nos va a proteger, ¿verdad?, de nuestras dificultades. O sea, estamos en un mundo muy peligroso, un mundo donde hay maldad dentro del corazón humano, un mundo donde hay maldad a nuestro alrededor, sequías, desastres naturales, etcétera, etcétera, y un mundo también donde hay un enemigo de nosotros, invisible en la dimensión espiritual, que es Satanás, sus principados demoníacos y los demonios. Así que vemos un mundo muy peligroso y sabemos que vamos atravesando solamente por un mundo ocupado por el enemigo. Entonces tenemos que recordar que las dificultades, los problemas, las preocupaciones, la persecución que podamos atravesar en este mundo están trabajando para nuestro desarrollo espiritual. Como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación de los problemas producen paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Así pues, detrás de cualquier circunstancia que estemos atravesando, Dios está presente. Una vez visité un hospital a una señora ya de la tercera edad que se encontraba ya pues bastante enferma, ya casi a punto de morir. Y me preguntó que si ella podía estar segura que en la situación en que se encontraba, Jesús estaba con ella. Y le contesté con otra pregunta. ¿Usted cree que cuando su Hijo Jesucristo estaba en la cruz, sangrando de los pies a la cabeza, sufriendo en agonía, estaba Dios con él? Y pues me contestó, ¿verdad? Es una pregunta difícil de contestar. Le dije, claro que sí. Pero vemos que detrás de este sufrimiento, los fariseos, por un lado, decían, oiga, pero ¿cómo puede ser el Hijo de Dios si la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que maldito el que es colgado en un madero? Este no puede ser el Hijo de Dios. Y por otro lado, los filósofos griegos decían, ¿cómo es posible que haya un Dios que permita que su Hijo sufra de esta manera? Entonces vemos que no, tanto como los fariseos, que eran los teólogos de aquel tiempo, como los filósofos o los griegos de ese tiempo, se confundieron profundamente ante el ver a Jesucristo morir en esa cruz. O sea, no entendían que detrás de esos sufrimientos se encontraba la sabiduría y el poder de Dios, que posteriormente lo iban a entender, y a través de ello Jesucristo iba a ser glorificado. Entonces vemos que las tribulaciones que atravesamos
están trabajando en nuestra vida para bien y nunca en contra de nosotros, aunque aparentemente pueda parecer al principio que así es. Y será en medio de todas estas tribulaciones que Dios va a mostrar su poder en nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, claramente comienza a explicarles a los discípulos que le seguían que el problema que él tenía en su carne, o sea, supuestamente Pablo tenía una enfermedad continua que le atormentaba. Muchos dicen que posiblemente haya sido un problema en los ojos, porque a los Gálatas les escribe en la carta a los Gálatas que con cuán grandes letras les escribo. Pero cualquiera que haya sido el problema que Pablo haya atravesado o la enfermedad que padecía, dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, y esto es muy, pero muy profundo para la mente madura en Cristo. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Si leemos los primeros versículos de este capítulo 12, vemos que Pablo tuvo una experiencia inigualable, una experiencia gloriosa, que fue subido al cielo estando vivo. Claro que no en el cuerpo, ¿verdad? Sino que su espíritu, igual que el apóstol Juan y que otros ejemplos que tenemos en la Biblia de santos de Dios, subieron al cielo porque la carne y la sangre no pueden heredar corrupción. Entonces, él fue sacado de su cuerpo y fue al cielo el apóstol Pablo, y dice claramente, ¿verdad? En el versículo, capítulo 12 que estamos leyendo de 2 Corintios, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, 14 años después de que él tuvo esta experiencia, él comenzó a contar esta experiencia. Vemos que Pablo era profundamente humilde. Cualquiera diría: ¿qué creen? Anoche tuve un sueño que Dios me llevó al cielo, o que morí y que una persona vi a mi esposa, o que vi a mi hermana, etcétera, etcétera. ¿Y cuánta gente oímos actualmente en el mundo cristiano que murió y que fue al cielo, etcétera, etcétera? Y Pablo pasaron 14 años sin que a nadie le hubiera contado esta experiencia. Fue una experiencia tremenda. Imaginémonos nada más estar con Dios en el cielo y regresar a la tierra. Sin embargo, el Espíritu Santo sabía que a pesar de la humildad de Pablo, continuamos como él escribe en Romanos capítulo 7, el mal está en nosotros. O sea, aun cuando él había experimentado esto con el Señor, y aun cuando Pablo era un ejemplo de humildad, había la posibilidad de que él pudiera enaltecerse, enorgullecerse algún día, y entonces Dios consideró en su sabiduría darle un aguijón a algo que lo estuviera continuamente molestando físicamente. Y entonces Pablo dice que cuando él sintió esto, pues él le pidió a Dios, versículo 8, 3 veces le ha rogado al Señor que lo quite de mí. Y veamos la respuesta de Dios. Dios me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Pablo, no necesitas que te sane, no necesitas que puedas experimentar una vida completamente libre de problemas, sino que a través de tus sufrimientos, yo estoy perfeccionando mi poder en tu vida. Tú no lo puedes entender, pero mi poder está realmente obrando de tal manera que cuando tú te des cuenta, verás que te va a mantener en el equilibrio que yo necesito que tú tengas para el grandísimo llamado que yo te he hecho. Entonces, veamos ahora en nuestro pasaje con esta introducción, Romanos 8, cuáles podrían ser la clase de problemas o tribulaciones que pudiéramos enfrentar. Y que tal vez cualquiera de estos problemas nos pudieran separar de Cristo. Porque muchas veces hemos oído: bueno, pues si yo me quedara sin dinero, negaría a Dios.
Si Dios tuviera una enfermedad, pues realmente no creería que Él es bueno. Y si mi esposo me deja, pues entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué Dios no permitió que mi esposo se convirtiera? O un joven, ¿verdad? Pues si mi novia me deja, yo le pido a Dios que no se vaya mi chenchita ni mi panchita, y ya se fue con otro mi novia. Y todas estas situaciones obran en nuestra vida para que podamos creer que Dios nos ha abandonado. Pero veamos pues con mucho detalle y profundizándonos en estas 7 cosas que posiblemente pudieran ser cosas que nos separaran de Dios. En primer lugar, Pablo menciona la tribulación. ¿Quién nos separará? Versículo 35, Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Es lo primero que Pablo menciona. Esta palabra, tribulación, es muy importante porque es la palabra tilipsis. A los que las quieran escribir, les voy a dar algunas palabras griegas porque nos dan mucho más profundidad y más amplitud para entender lo que Pablo está diciendo. Es la palabra tilipsis, que significa presión. Veamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. Repito, 2 Corintios 4, del 8 al 9, lo que escribe Pablo a esta iglesia. Que estamos atribulados, y esa palabra es la misma que se usa aquí, tribulación. Que estamos en tribulaciones en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Veamos nosotros el peligro tan grande que existe cuando atravesamos presiones o tribulaciones o dudas en la vida. Podemos estar en medio de problemas, pero cuidado con que lleguemos a la angustia. La angustia es cuando, como hay muchas personas que en la iglesia, nosotros como pastores llega, ay hermano, ay Señor, ya se me está saliendo el pecho, mi hija se fue de mi casa. Y le digo, mire doña Chole, yo no voy a orar por usted, porque la condición en la que usted viene en este momento a pedirme ayuda es de angustia. O sea, usted está en un estado de incredulidad, que creer que realmente Dios no está con usted. Y en segundo lugar, yo no soy Dios, los pastores no somos dioses. Y primero, cálmese, doña Chole, estése tranquila, y entonces vamos a platicar y le voy a decir qué puede usted hacer. Pero nunca podemos llegar a este estado de angustia donde creemos que Dios nos ha abandonado. Por el amor de Dios, hermanos en Cristo, jamás permitas caer en la angustia de ya no puedo, ya Dios me abandonó, no sé qué hacer, porque en ese momento bajas el escudo de la fe. Dice Efesios capítulo 6 que el escudo, o sea, la fe, la confianza que tenemos en Dios, es la que detiene los dardos de fuego de Satanás. Entonces, si tú haces que tu fe caiga al suelo, estás en incredulidad total. Y cuando tú caes en este momento de incredulidad, Satanás se viene con todo lo que tiene para angustiarte más, para presionarte más, para poder crear en tu vida un estado de pánico y de estrés, donde creas ya que Dios te ha abandonado. ¿Por qué llegas a ese momento a creer eso? Porque has bajado el escudo de la fe. Igualmente dice Pablo aquí, estamos angustiados en apuro, vamos a ver, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Recordemos rápidamente un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios es experto, ¿verdad?, en su sabiduría, en muchas veces llevarnos a situaciones donde nos sentimos que realmente no hay salida. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel salió de Egipto con la bendición de Dios y llegaron al mar, al mar rojo, ¿verdad? Enfrente estaba el mar y atrás voltean los ojos y venía el faraón con todas las carrozas y con todos los soldados. O sea, Dios los llevó a propósito, porque dice que él quería que tomaran este camino. Había otro camino más corto a la tierra de Canaán, pero no. Dios los llevó a ese punto
para que se sintieran entre la espada y la pared, como decimos. Ahí en ese momento decían, no podemos avanzar porque el mar está enfrente de nosotros y nos ahogamos, y atrás están los egipcios, no tenemos ni una sola arma, nos van a acabar. Y claro, echaron la culpa a Moisés. Oye, Moisés, para eso nos sacaste de Egipto, para que llegáramos a ese punto. Sabemos que Moisés clama a Dios, ¿y qué le dice Dios? Moisés, dile al pueblo que no haga nada y que vean mi poder. Cuando llegamos a ese punto de angustia, donde creemos que no hay ninguna puerta, ninguna ventana, ninguna salida, recordemos que no podemos llegar a la angustia, vuelvo a repetir, ni tampoco sentirnos que ya vamos a morir, que ya estamos destruidos. Dios tiene un plan y de ese plan Él nos va a sacar, tarde o temprano, porque nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Entonces, observemos cuidadosamente que todas estas dificultades pueden venir a nuestra vida, pero también se nos da la respuesta de la forma como debemos reaccionar a ellas. Nunca en angustia, nunca con desesperación. No permitas nunca en tu vida caer en este punto. Número 2. ¿Cuál es el otro problema que menciona Pablo que podía tal vez separarnos del amor de Cristo? Y la palabra es angustia. Esta palabra en el griego es steno, así con S al principio, stenochoria. Y esta palabra en el griego stenochoria, que se tradujo angustia, está formada por dos palabras separadas. Stenos, que significa angosto o estrecho, y choria, que significa espacio o territorio. Cuando las juntamos las dos, nos da la idea de estar presionado por diversas circunstancias, o sea, por diversas tribulaciones, sino la de estar confinado dentro de un espacio angosto, apretado y opresivo. Significa que muchas veces vamos a atravesar en la vida este significado, este problema, en el que nos vamos a sentir, como decíamos anteriormente, ya no hay salida. Ya, ¿cómo puedo salir de aquí? Ya mi esposo me abandonó, ya, ¿qué voy a hacer sin dinero? Ya no tengo seguro social. Ya tengo una edad, ¿verdad? Estoy en la tercera edad en la que nadie me va a ayudar. Ya perdí el dinero, ya no puedo ir a la universidad, ya no puedo estudiar. Y es que ahora me voy a dedicar al alcohol, me voy a entregar a las drogas, porque no le veo ninguna salida a mi vida. Es en esta situación en la que creemos que Dios nos ha abandonado. Nos sentimos apretados, nos sentimos angustiados, nos sentimos en un espacio donde parece que nos pusieron una camisa de fuerza y no hay manera de poder romper la condición en la que nos encontramos. Cuidado, esta angustia no puede separarnos del amor de Jesucristo, porque la idea no es solamente de estar presionado por diversas circunstancias, sino que no nos sintamos de esta manera, porque voy a repetir, caemos completamente en la incredulidad. Número 3, Pablo menciona la persecución. Esta palabra, persecución en el griego, es la palabra dioko, con D de Daniel y con K, dioko, y contiene la idea de estar perseguido por alguien que intenta dañarnos. Recordemos aquí dos cosas importantes. La primera, la persecución, recuérdalo, es normal para todo cristiano que testifica de Cristo. Jesús dijo en Juan 15:18, el mundo te va a aborrecer porque a mí me aborreció. En 2 Timoteo 3:12 dice la Biblia, aquel que es realmente piadoso, que vive cerca de Dios, padecerá persecución. Así que la persecución es inevitable, lo vamos a ver por qué. Y en segundo lugar, experimentaremos la persecución para que nuestra fe sea probada. Por ejemplo, tú tienes a Cristo, ya tienes 2 años en Cristo, 3 años en Cristo, vas a la escuela como estudiante y, ay, Panchito, van a comenzar tus amigos. Ya me dijeron, Carmelita, también que eres cristiana.
Y tú ante esa presión de tus amigos o de la burla de tus amigos o del bullying de tus amigos, en ese momento te retractas y pues te prefieres decirles, no, bueno, sí soy cristiano, pero no soy un fanático, ni tampoco es que le dicen aleluyas, y pues digo, estoy estudiando, y cuando comienzas a justificar y comienzas por la persecución a darte cuenta que la cobardía abraza tu corazón, tu fe ha fracasado. Has pasado, has reprobado la primera prueba que Dios permite que venga a nuestras vidas. Es a través de la persecución que en tu trabajo, oiga, don Jorge, ya me dijeron que usted es cristiano. Bueno, pues sí, tu compadre, ¿y a poco ya no tomas con nosotros? ¿Y a poco ya no te emborrachas con nosotros? ¿Y a poco nada más le eres fiel a tu esposa? ¿Cuál es tu respuesta ante esta persecución y ante esta presión? Sí. ¿Y qué? He recibido a Cristo, Él es algo que está vivo en mi vida, es algo a quien yo voy a seguir. Y cuando tú reaccionas demostrando que no tienes temor ni tampoco tienes con una consistencia que pueda llevarte a la angustia o al problema o a que ya no te van a hablar, es cuando Dios bendice tu vida porque has pasado la prueba de la fe. Esta prueba es todos los cristianos la tenemos que pasar y es a través de la persecución que demostramos verdaderamente si somos cristianos. Veamos nosotros en cuarto lugar el hambre, la cuarta posibilidad que nos pudiera separar del amor de Cristo. La mayor parte del mundo sabemos claramente, sobre todo en los tiempos de Pablo, que de alguna u otra manera experimentaron mucha hambre. Y era posiblemente, como también puede ser actualmente, por causa de falta de lluvias en los campos, las cosechas no se pueden recoger lógicamente, por desastres como terremotos, incendios, inundaciones, plagas, etcétera, etcétera. Puede venir el hambre en cualquier parte del mundo, puesto que todos estos factores también existen actualmente. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Ucrania es una nación que produce el mayor porcentaje de trigo y de fertilizantes en el mundo. Y cuando vino la guerra de Ucrania, cantidad de naciones actualmente, Turquía, Bulgaria, Polonia, Rumania, etcétera, etcétera, han comenzado a padecer, no se han muerto de hambre, gracias a Dios, pero han padecido hambre, o sea, cuando no hay harina, cuando no hay los productos básicos de nuestro alimento, experimentamos el hambre, ¿verdad? Entonces, el hambre no ha sido eliminada en nuestra época a pesar de los avances tecnológicos que tenemos. Sin embargo, no importa lo grave que sea, la fidelidad de Dios, escúchame muy bien, se va a manifestar en nuestras vidas con su provisión sobrenatural. Muchas veces Dios va a usar estas sequías y esta falta de cosechas y estos problemas naturales para demostrarnos su poder. ¿Se acuerdan con Elías? Cuando oyó Elías que lo estaba persiguiendo la reina Jezabel en el libro de los Reyes y se puso a dormir, dijo, ya no quiero seguir contigo, Señor. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le mandó cuervos. O sea, Dios obró sobrenaturalmente para que Elías pudiera realmente ver el poder de Dios y fue alimentado. Vemos nosotros también cuando una viuda, la viuda de Sarepta, que era, bueno, más pobre no se podía hacer. Dios le dice a Elías, ve por favor a este pueblo y vas a encontrar a esta mujer, que es la viuda de Sarepta. Y entonces llega Elías al pueblo y la viuda de Sarepta le dice Elías, por favor dame de comer. O sea, Dios no mandó al Holiday Inn, al apóstol, al profeta Elías, ¿verdad? No lo mandó al Hotel Camino Real, lo mandó a la casa de la mujer más pobre de todo ese pueblo. Que podríamos decir, oye, pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho? Y todavía Elías le dice, dame de comer. Y entonces esta viuda lo lleva a su casa
y era tan pobre que solamente tenía una gotita de aceite y la harina suficiente para hacer una sola tortilla. Imaginémonos nada más. Y aparte tenía un hijo. ¿Y qué hace la viuda? No, mire cómo es lo único que tengo que comer. Si le doy de comer a usted, mi hijo va a quedar sin hambre, etcétera, etcétera. Pero esta mujer no vio las circunstancias. Esa es la fe. No vio las circunstancias. Creyó que Dios era poderoso y cocina esa tortilla y le da la mitad al profeta de Dios, a Elías. Y en ese momento, Elías le dice a la viuda, por haberme dado lo que no tenías, nunca de aquí en adelante te faltará ni el aceite ni la harina en tu casa. Así que, como dice el Salmo 37:25, el rey David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. El pan no nos va a faltar jamás. Haya incendios, haya terremotos, Dios va a proveer de alguna manera, sobrenaturalmente, para nuestra vida. Y vemos nosotros ahora, en quinto lugar, lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de este pasaje tan hermoso de Romanos capítulo 8. Desnudez. Es la quinta cosa que podría, dizque, separarnos del amor de Cristo. La palabra desnudez actualmente implica el estado de una persona desnuda asociada desgraciadamente con actividades sexuales o con la pornografía. Pero en tiempos bíblicos, la desnudez no estaba relacionada con la sexualidad ni con la pornografía. La desnudez en tiempos de Pablo estaba relacionada con la pobreza, a tal grado que muchas personas no tenían con qué cubrir sus cuerpos normalmente. Está relacionada también con el hambre en tiempos de Pablo o con problemas económicos muy graves derivados de guerras, como lo hemos visto, o de desastres naturales. Pero cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo, iba caminando con los discípulos, él discernió los pensamientos. Recuerdan este pasaje que estaban los preocupados, y mañana, ¿dónde vamos a amanecer? No trajimos tortas, no trajimos enchiladas de San Luis Potosí, ¿cómo vamos a poder sobrevivir? Etcétera, etcétera. Hoy en la noche no sabemos ni dónde vamos a dormir. Y Cristo, discerniendo las mentes de sus apóstoles, de sus discípulos, les dijo, ¿por qué se preocupan por el cuerpo? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestir? ¿Qué acaso la vida no es más grande? O sea, están ustedes vivos. Y si los mantengo vivos, ¿ustedes creen que les va a faltar el vestido y les va a faltar la comida? ¿Verdad? Busquen primeramente mi reino y todas las cosas les serán hechas. Y aquí es cuando nosotros vivimos en una época, y lo podemos ver, de afán. Actualmente la gente, hoy si sube el petróleo, y si sube el dólar, y qué pasará si viene la guerra de Ucrania, y si hay una guerra nuclear, etcétera, etcétera. Siempre están pensando qué van a comer, qué van a beber. Si se muere mi esposo, ¿quién me va a sostener? Si no tengo papás, si no tengo mamás, etcétera, etcétera. Y este es el afán, el estrés, la incredulidad de que Dios nos puede fracasar o nos puede fallar. Pero la Biblia dice, ni siquiera esta desnudez, ni esta pobreza me separará de tu amor. Estaré contigo y soy fiel a mis promesas para que tú tengas comida, tengas vestido y nunca te falte la ropa, ¿verdad? Aunque andes en calzones, pero Dios te va a proveer lo básico para tu vida. En sexto lugar, Pablo menciona los peligros. Y no cabe duda que hay varios tipos de peligros, aunque el énfasis aquí es acerca de los peligros que enfrentamos los cristianos. Simplemente por llamarse cristiano, una persona puede enfrentar peligros. Recordemos que hace algunos años los cristianos en Europa fueron amenazados por el Vaticano, por el Papa,
y la orden era todo aquella persona en Europa, porque en aquel tiempo, casi 18 siglos, el Vaticano gobernó sobre los mismos gobernantes de las naciones de Europa. Todo aquel que niegue que la iglesia salva, todo aquel que niega que solamente a través de la iglesia católica hay salvación, va a padecer la tortura, el arresto y la muerte. Se llamó la Inquisición. Más de 300,000 cristianos, que negaron que Roma salvaba, ni que tampoco el Papa era el representante de Cristo, fueron muertos, torturados, arrestados y les confiscaron todos sus bienes. En época moderna tenemos en Medio Oriente al grupo terrorista ISIS, ¿recuerdan? El grupo de ISIS que se formó en Siria y Irak comenzó a buscar cristianos, hicieron videos donde los hincaban en una playa, los vestían con una ropa anaranjada y les cortaban el cuello. Esto por llamarse cristianos y mandar un mensaje de odio a los que fueran cristianos. Sin embargo, la Biblia no lo niega. En Hebreos capítulo 11, veamos el ejemplo que el Espíritu Santo nos deja. Hebreos 11, versículo 33 al 40. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, enviaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Veamos aquí pues, hay cristianos a quien Dios los salva de la muerte y hay cristianos a quienes Dios no salva de la muerte. Entonces Dios trabaja de diferentes maneras con su pueblo. Por eso dice, más otros. O sea, a todos los que acabamos de leer, Dios los salvó, más otros fueron atormentados, no aceptando ni rescate a fin de obtener mejor resurrección. Experimentaron vituperios, azotes, más de ellos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios no los salvó, Dios no los protegió. Él permitió que atravesaran estos peligros, sabiendo que cuando murieran recibirían una mejor promesa, porque así es la soberanía de Dios. Recordemos a Esteban, el libro de los Hechos. Esteban no tenía ni 22 ni 23 años de edad y podría tener un gran futuro. Esteban, ¿verdad? Puede ser un gran evangelista, hasta apóstol puede llegar, un gran profeta. Pero ¿qué pasó con Esteban? A su corta edad, los fariseos lo mataron y lo convirtieron en el primer mártir de la historia cristiana. Entonces, hay veces que Dios permite esas cosas, hay veces que no las permite, es la soberana voluntad del Señor. Tenemos en séptimo lugar la espada en el capítulo 8 que estamos estudiando, la espada. ¿Podrá la espada separarnos del amor de Cristo? ¿A qué se refiere Pablo aquí con la espada? Aquí se nos da a entender la violencia extrema que miles de cristianos han enfrentado y en la que han muerto, como acabamos de mencionar, han muerto como mártires por la fe. No cabe duda que China actualmente, Irán, Corea del Norte y otras naciones del mundo han perseguido y siguen persiguiendo, encarcelando y matando a los cristianos, masacrándolos cruelmente por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y a muchos no los salva Dios, muchos mueren de esta manera, a otros sí los ha salvado Dios. Casi todos los apóstoles del Señor Jesucristo murieron de esta manera. Recordemos las palabras
de Pablo en segunda de Timoteo, ¿se acuerdan? Pablo, el gran guerrero de Dios, el apóstol de Dios, fue al cielo, bajó del cielo, tenía una enfermedad que Dios le permitió que la mantuviera para mantenerlo prudente, tranquilo y humilde. Antes de morir Pablo, lo abandonaron todos, murió en un calabozo. Bueno, más bien no murió en el calabozo, sino que escribe desde un calabozo su segunda carta al apóstol Timoteo, capítulo 4, y dice el versículo 6, ya estoy a punto de ser sacrificado. Él sabía que iba a ser echado a los leones, o tal vez le iban a cortar la cabeza, pero él sabía que se encontraba ya en el Coliseo romano, a punto, tal vez al otro día, que iba a morir. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? Ay, pobrecito de mí, para eso te he servido, Señor, y para eso fui un buen cristiano, y para eso fui un testimonio, para acabar así. Aquí frío, no tengo, con un frío tremendo que tiene que llegar Timoteo para darle un saco o una manta para poder cubrirse el frío que tenía Timoteo. Sin embargo, ninguna de esas palabras salió de su boca, sino que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, vean la seguridad de Pablo. Por lo demás, me está guardada, ¿en dónde? En el cielo, claro, ¿verdad? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No cabe duda, ¿verdad?, que en vista de todas estas tribulaciones, presiones, preocupaciones que atravesamos a nuestra vida, ¿cómo es que se nos promete que nada nos podrá separar del amor de Dios? La respuesta es, por supuesto, por la naturaleza del amor de Dios, que es ancho, eterno y profundo. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, y te tengo esculpido en la palma de mis manos. No importa lo que tú estés atravesando, Dios está contigo y Él cumplirá su propósito que tiene para tu vida tarde o temprano. Nunca pierdas la fe. ¿Hay preguntas, Cristian? Amén. Sí, aquí Jamie Montes hace una pregunta y dice que si la persecución que menciona Pablo también puede ser espiritual. Bueno, eso no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Porque no tenemos guerra contra carne ni contra sangre, Efesios capítulo 6, versículo 12, sino contra principados, gobernantes de las tinieblas. O sea, la persecución espiritual siempre, de ahí la importancia que en Efesios 6 el apóstol Pablo dice, pónganse todos los días la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, hay una persecución continua a las 24 horas espiritualmente contra nosotros. Por eso no podemos darnos el lujo de separarnos de la Biblia ni de nuestra vida de oración. Doctor Armando, buenas noches. Por ahí preguntan, ¿sí me escuchas? Sí, claro. Preguntan que una cosa, pues es bien lindo tener la Biblia en la mente, ¿verdad? Y memorizar estos versículos que son hermosos y de mucho ánimo para nuestra vida. Pero dicen, una cosa es la parte teórica, ¿verdad? Y otro, ¿cómo puedo llevar todo esto en la práctica? ¿Cómo puedo tener esta seguridad, esta confianza? ¿Cómo puedo llevarlo en medio de las situaciones a cabo? Viviendo lo que nosotros creemos. Dice el apóstol Santiago, no sean solamente oidores de la palabra, porque hay muchos cristianos que oyen, tienen la teoría, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un varón, ¿verdad? Nosotros como hombres se nos manda en Efesios 5 amar a nuestra esposa. Bueno, ya no sé qué tengo que amar a mi esposa, lo he oído muchas veces porque dice la Biblia. La pregunta es, ¿lo estoy viviendo? ¿Realmente ella es la reina de mi casa? ¿Realmente soy un hombre considerado con ella? ¿La atiendo? ¿La trato con respeto? ¿Soy fiel a ella? No solamente cuando está, sino también cuando yo no estoy con ella, cuando estoy solo, ¿cómo veo otras mujeres? Entonces,
Yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no practico, si no vivo en carne propia lo que yo sé que es mi responsabilidad delante de Dios, vivo engañado, porque es muy fácil vivir engañado. Y los jóvenes, ¿verdad?, saben que 1 Corintios capítulo 6, huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ahora pregúntate, ya lo sabes, vas a los estudios, a lo mejor estás en la alabanza, a lo mejor quieres ser predicador. Ahora pregúntate, ¿cómo tratas a tu novia? ¿Tratas a tu novia con respeto? ¿Eres honesto con ella? ¿O te estás acostando con ella? ¿O te estás acostando con tu novio? Y eres la alabanza. Entonces, ahí otra vez vemos el caso de cristianos engañados. ¿Cómo podemos nosotros vivir realmente una vida cristiana cuando estamos practicando, cuando no solamente somos oidores, sino hacedores? Dice Santiago capítulo 1, estamos viviendo lo que sabemos que es nuestra responsabilidad delante de Dios. Amén. Buenas noches, Padre, aquí desde la Ciudad de México. Dios los bendiga a todos. Qué gusto de oírte. Sí, aquí estamos escuchándote, Estefano y yo. Así que ha sido de mucha bendición la predicación que acabamos de escuchar, ha sido un bálsamo para nosotros precioso. Y bueno, aquí la palabra del Señor dice que me seréis testigos, y como tú dijiste, esa palabra es martureo, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo que tenemos que estar dispuestos a ser mártires también por la causa y la obra del Señor. Y aquí hay una muy buena pregunta, donde dice la hermana Deira, muchos hermanos son encarcelados, condenados, en muchas partes del mundo, musulmanes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se debe de orar por los cristianos perseguidos en otras partes del mundo? Bueno, simplemente porque, como lo vimos anteriormente, no sabemos la voluntad de Dios, si quiere que se mueran en la cárcel o que sean liberados. Nuestra oración siempre es: Señor, te pido que en medio de lo que estos hermanos están viviendo, les des fortaleza, los sostengas, y sabemos que las promesas de Dios, que no hay nada torcido ni perverso en ella, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han encontrado la sabiduría. Proverbios capítulo 8. Entonces nuestra oración debe ser esto. Pablo, ¿se acuerdan ustedes cuando a Pedro en el libro de los Hechos lo encarcelaron? Dice la Biblia, y la iglesia hizo oración por él. No dice la Biblia qué específicamente pidieron, pero simplemente: Padre, te pedimos que Pedro, si es tu voluntad, dice la Biblia, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y como muchas veces no sabemos cuál es su voluntad, simplemente creemos en su soberanía. Te pedimos por Pedro, te pedimos que lo fortalezcas, y si es posible, ¿verdad, Señor? Y si es tu voluntad, sácalo de la cárcel. Y fue la voluntad de Dios sacarlo, mandando un ángel sobrenaturalmente de su prisión. Entonces, así debe ser nuestra oración siempre. Padre, tú sabes la condición de los enfermos igual, ¿verdad? Vamos a orar por este enfermo, Señor. Padre, te pedimos que lo levantes, que lo fortalezcas, que le llenes sobre todas las cosas un poder sobrenatural en tu corazón y en su vida y en su mente, por lo que está atravesando en este valle de sombras y de lágrimas. Sin embargo, Señor, lo ponemos completamente en tus manos, sabiendo que tu voluntad para esta vida es perfecta, agradable y buena. Aquí hay otra muy buena pregunta, muchas gracias por esta respuesta. Hay otra pregunta muy buena, dice: ¿puede dañar a un cristiano en obediencia la brujería o ataques satánicos? No, absolutamente no. Dice en Isaías 59, ninguna arma forjada prosperará contra ti, sino que Dios te librará y mostrará su salvación. Entonces, un cristiano que vive en obediencia es un cristiano que está cercado por el poder de Dios. Es un cristiano que tiene la fe donde los dardos del maligno no pueden llegar. Es un cristiano que tiene la espada, que tiene el casco de la salvación, que está seguro a quién pertenece y a quién está siguiendo, y no hay absolutamente ningún poder del cielo en la tierra, ni debajo de la tierra, que te pueda hacer daño. Amén. También están preguntando aquí en el chat, dice Dora Nájera: sé que Israel es el pueblo escogido por Dios,
¿cómo debemos orar por ellos? Ya que últimamente hay muchas personas que odian a Israel. Bueno, no solamente muchas personas, sino que la mayor parte de los millonarios actualmente en el mundo, la mayor parte de la grande influencia en el mundo que son judíos, odian a Israel. Por ejemplo, ¿verdad? Carlos Marx, pues fue judío, era judío, y ven ustedes que fue el que postuló la famosa teoría o la ideología del comunismo. Se dice que Hitler tenía raíces judías, esto es impresionante. Hitler que tenía raíces judías. Hay otro señor que es famosísimo, que es uno de los líderes que están acabando con los gobiernos en Sudamérica y en el mundo entero, que se llama Jorge Soros, con ese. Métete al Google y googlealo y descubre George Soros, es un judío de Hungría y es un hombre que odia a Israel y quiere destruir a Israel. Entonces, Israel no solamente, cuando dice la Biblia que oremos por Israel, sabemos una cosa, ¿verdad? Que ahorita Dios está completamente desentendido de Israel. Ahorita el pueblo de Israel es enemigo de Dios. Hay muchos judíos que ya se han convertido y que han recibido a Cristo como Yeshua, el Mesías, y eso forman parte de la iglesia. Pero ahorita Israel como una entidad está bajo el juicio de Dios y regresará Dios a tratar con ellos durante los 7 años de la tribulación. Entonces ahorita, ¿verdad? No hay judío, no hay israelita, no hay griego, no hay nadie, ¿verdad? Que Dios tenga un plan específico. Ahora todas las nacionalidades somos un cuerpo en Cristo. Y ahora Dios vive y vela por todos aquellos, no importa su origen étnico, para que vivamos cerca de él. Antes, cuando decimos oremos por Israel, estamos orando para que se cumplan las promesas de Dios que se van a cumplir en el futuro respecto a la tierra de Israel, que les pertenece a ellos, pero que hasta que se arrepientan, Dios va a poder cumplir esas promesas, porque ahora viven actualmente en rebelión y en desobediencia en contra de él. Simplemente Tel Aviv, la capital de una de las ciudades más famosas que era capital de Israel, Tel Aviv, es el centro de los gays internacional. Es la ciudad con más homosexualismo en el mundo, Tel Aviv. Imaginemos nada más y recordemos lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, que Israel se va a convertir como Sodoma y como Egipto. O sea, se va a convertir en un centro de degradación moral y de mundanalidad antes de que Jesucristo regrese. Amén, amén, Armando. Aquí hay una pregunta muy buena también, dice Saúl David. ¿Qué consejo nos puedes dar para resistir estos malos tiempos y padecimientos, aparte de la oración y acercamiento con Dios, ya que hay ocasiones que por más que tengamos comunión con Dios, sentimos que no nos responde y ahí es cuando nuestra fe es realmente probada? Bueno, cuando tú tienes esa fe que tú me acabas de mencionar y cuando tienes esas convicciones, nunca puedes pensar que Dios te ha abandonado. Precisamente por eso tienes esas convicciones. Y esas convicciones son como saber que estoy parado en la roca, no en la arena. Mi vida, mi fundamento es Jesucristo y nada ni nadie me va a separar de él. Y dice en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, cuando muere Moisés y Josué tiene que tomar el cargo de liderazgo de Israel, pues nos imaginamos a Josué, ¿verdad? Pensando, ahora yo soy el comandante en jefe del ejército de Dios, pues voy a planear cómo entrenar a mi ejército, que dispare mejor con las flechas, y vamos a planear cómo vamos a asaltar Jericó, que era la primera ciudad que tenían que asaltar. Y cuando Dios ve, nos imaginamos que todos estos pensamientos estaban en el corazón de Josué. Le dice, mira Josué, de día y de noche, bueno Señor, yo nada más a las 12 del día leo la Biblia. Bueno, ¿estás sordo? De día y de noche. Bueno Señor, yo nada más de noche leo la Biblia. Bueno, ¿estás sordo o te lo vuelvo a repetir? De día y de noche. De día y de noche. Meditarás en este libro de la ley. Otra vez, ¿cuándo? A las 5 de la tarde, no, de día y de noche. Y si tú haces esto y la lees, la guardas, la memorizas, la digieres en tu corazón, te prometo que todo lo que hagas va a prosperar. Si tus fuerzas te fallan, no te preocupes,
yo estaré ahí para consolarte. Por eso ese pasaje que acabamos de leer en Romanos 8. Oye, no podemos confiar en nosotros. ¿Cuántas veces yo también, como ser humano, verdad, aunque he estudiado, tengo 46 años predicando la palabra de Dios, este año cumplimos 46 años de ministerio, he enfrentado, hermanos, muchas ocasiones en las que yo he sentido que Dios me abandona. Y en esos tiempos en que yo he sentido que Dios me abandona, lo siento, mis sentimientos son engañosos. He sentido al mismo tiempo caer de rodillas en ese momento y volver a confesar, Padre, yo sé que estás conmigo, yo sé que no vas a abandonar, y vuelvo a ser renovado con esas fuerzas y esa energía que necesitamos para seguir sirviendo a Dios. Entonces somos flacos, somos débiles, somos tontos, somos rebeldes por naturaleza. Por eso no podemos confiar en nosotros. Esta es la razón por la cual la salvación no se pierde. Si dependiera la salvación de nuestras fuerzas y de nuestra obediencia, estaríamos fritos, ¿verdad? Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Sí, aquí hay una buena pregunta también, pero bueno, yo creo que esta persona no estuvo hace 15 días contigo en nuestro Zoom, donde hablamos de los escogidos o no escogidos, predestinados. Dice, si yo estoy orando por una persona inconversa para que sea salva, ¿Dios me concede mi petición o tiene que ser que esa persona esté dentro de los escogidos o del propósito de Dios? Es que nosotros no somos dioses. Entonces, cuando oramos por alguien, a nosotros no nos debe interesar absolutamente los resultados. Se nos manda simplemente sembrar la semilla y los resultados, el crecimiento, lo da Dios. Uno es el que siembra, 1 Corintios 3, otro es el que riega. Entonces, no nos debe interesar si se salva o no se salva. Oramos, Padre, te oro por Panchita, te oro por mi tío, te oro por mi abuelo, etcétera, etcétera. Y yo cumplo obedeciendo que Dios dice, 1 Timoteo capítulo 2, orar por todos los hombres. Entonces, nuestra responsabilidad es orar. Y así la persona se convierte o no se convierte, no es nuestro problema. Así que dejemos los resultados a Dios y obedezcamos orando por todas las personas que Dios pone en nuestro corazón o que nosotros anhelamos que sean salvos. ¿Cómo andas tiempo, padre, de preguntas? ¿O ya quieres que terminemos? Tú dinos. Sí, 2 preguntas más. Ok, dos preguntas más. Ok, aquí dice, pastor, en el milenio los que fuimos raptados se podrán casar y procrear. Dios lo guarde, de Ingrid Miranda. Claro, en Isaías 65, que describe claramente la vida en el milenio, el profeta Isaías claramente lo dice, ¿verdad? Sin ningún lugar a dudas. Dice Isaías, vamos a leerlo rápidamente, el capítulo 65, versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces recordemos algo, Dios hizo 2 sexos, 2 géneros nada más, el hombre y la mujer. Entonces en el milenio va a haber hombres y va a haber mujeres salvadas. ¿Y qué nada más nos vamos a estar mirando? Como los chinitos nomás mirando, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios hizo a la mujer para que pudiera unirse con el hombre y continuar reproduciéndonos. Entonces, qué absurdo sería que en el milenio estuviéramos hombres y mujeres y ya no hubiera reproducción, como lo dice Isaías 65, versículo 23. Ok, la última pregunta, como nos dices, gracias, de Katia Sánchez, que hace 2 preguntas en una. Buenas noches, soy Fernando. ¿De qué ovejas habla Juan 10:16? ¿Dónde dice tengo otras ovejas que no son de este redil? ¿A qué se refiere? Fall in love with, couldn't so be my best friend. I am glad that it's so it is. I am glad that it's so it is. You are my dearest friend, with whom I have now
secrets. You know me the way I am, and I know the real you, and that's what makes our walk of love so special. You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets. You know me the way I am, and I know the real you, and that's what makes our walk of love so special. Bueno, ahí se refiere a las ovejas que somos nosotros, que no formamos parte del pueblo de Dios de Israel. Entonces, Jesús vino a las ovejas de Israel, venía a cumplir las promesas de Dios para poder hablarles por última vez al pueblo de Dios para que regresara a Jehová. Lo rechazaron, lo crucificaron, lo enterraron, restó a los 3 días, y la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento, fue formada. Entonces ahora la iglesia es una entidad completamente diferente a Israel. Dios está divorciado, así lo dice Jeremías, está divorciado, le dio carta de divorcio a Israel, está separado de Israel. Dios dejó a Israel completamente y a nosotros sustituyó a Israel por la iglesia. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de Israel. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que están ustedes estudiando, lo van a comprobar ahí. Entonces Dios va a regresar otra vez en la tribulación, que es el desierto, donde va a tratar con ellos, y a través de la purificación y la angustia y de los problemas y los sufrimientos de los 21 juicios, trompetas, sellos y copas de la tribulación, los judíos se van a convertir, y los que se conviertan entrarán al reino milenial. Entonces ahí se refiere Cristo. Estas ovejas que no son mis de redil es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos nosotros. Pues muchísimas gracias, ya son las 2 más que tú nos decías. Claro que hay más preguntas, pero si el tiempo se ha terminado, lo dejamos hasta acá y nosotros nos quedamos respondiendo algunas preguntas más. Te agradecemos mucho, doctor Armando Alducin, por estar con nosotros esta noche y por nuevamente tomar y arropar este grupo tan hermoso de tantos países y de vida nueva, y por estar con nosotros en esta noche. Saludos a Martita, a toda la familia, que Dios te bendiga, Pa. Gracias, y los invito a todos a que continuemos orando por mi nieto Estefano. Oremos. Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno, un pacto, Señor, al cual nosotros pertenecemos como tus hijos, como tu pueblo. Te damos gracias, Padre, por las enseñanzas, el valor, la fortaleza que nos infunde tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, nos unimos como tu pueblo para orar por tu hijo y por tu siervo Estefano, y también por Alan como su padre. Los dos necesitan mucha fortaleza, necesitan en este tiempo que están atravesando, Señor, la infusión de tu espíritu de una forma especial, sobrenatural, para que ellos puedan aferrarse a esa cruz y poder descubrir, Señor, que todo lo podremos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, te pedimos que levantes a Estefano de su lecho, Señor, que tú le toques, que tú le sanes, Padre, que te glorifiques en su vida. Ese es el deseo de nuestro corazón. Él está completamente en tus manos. Dale sabiduría a los médicos también que le rodean, a las enfermeras, a todos los especialistas que son instrumentos tuyos para que él pueda, Señor, es la manera como tú lo has determinado, levantarse de esa cama. Te damos gracias por su vida de Estefano. Te damos gracias, Señor, por el corazón que él tiene, por las almas perdidas y por el ministerio tan grande que tú le darás, porque lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Y tu pueblo dice amén.